sábado salimos de aquí con la victoria ganada de esta semana. ¿Sí? Entonces, las victorias están en función de las decisiones que estamos tomando. Acuérdense que somos tomadores de decisiones y estamos tomando muchas decisiones en muchos aspectos de nuestra vida a lo largo de todo el día. Y si tomamos las decisiones acertadas, vamos a tener victoria, éxito, vamos acumulando fuerza, potencia y espiritualidad para lograr lo que necesitamos, lo que anhelamos, lo que queremos. Entonces, tomar las decisiones correctas no es algo tan fácil, porque la decisión correcta se opone al gusto, incluso hasta la voluntad de uno mismo se opone a una decisión correcta. En la medida en que cedamos nosotros nuestros intereses y cedamos y demos paso a la voluntad del Eterno en nuestras vidas, en cada aspecto, ya la hicimos. ¿Saben qué es eso? Se llama justicia. Eso se llama justicia. Y una de las cosas que Edom hace es destruir tu justicia. Justicia es una palabra que no a todo mundo le gusta cuando es el que agravia. ¿Me explico? Pero la justicia es una palabra que refresca a aquel que ha sido agraviado. Pero tenemos que ser parejos. Tenemos que ser muy parejos y tenemos que conocer a la perfección la justicia de Elohim. Tenemos que conocer el derecho de Elohim. Tenemos que conocer los mishpatim, los juicios de Elohim, ¿sí? Porque si no conocemos nada de eso, desconocemos cómo opera la voluntad del Eterno en nuestras vidas y lamentablemente la persona va a caer en la infracción. Dicen por ahí algunas doctrinas que ya no estamos bajo la ley del Señor, ¿sí? Entonces son los únicos que quieren ver al Señor sucios. Porque quien no se somete a la voluntad del Eterno no se santifica. Y sin santidad, nadie verá al Eterno. Entonces, pues ellos son los únicos que quieren mirar al Eterno sucios. Lo siento, pero eso no va a ocurrir. Y es muy peligroso. Pero para nosotros que estamos en el camino de la justicia, hoy vamos a aprender cosas muy importantes acerca del derecho, acerca de lo jurídico del cielo, porque no podemos negar la naturaleza jurídica del reino de Elohim. No se puede negar, eso es una irresponsabilidad, negar la naturaleza jurídica, legal, estatutaria del reino de los cielos. Y tanto así que para trascender a vida eterna tenemos que pasar por un juicio final, por un juicio definitivo. Entonces, si fuera verdad los que dicen que no estamos bajo la Torah, no habría necesidad de mayores juicios. ¿Para qué? Si estamos bajo la gracia. Es una contradicción muy seria esto, lo que les acabo de decir, es una contradicción muy seria, filosófica, teológica y práctica. Esa agudeza es la que ustedes deben de desarrollar para aplicarla en ustedes, no para ir a pelear allá, ni para contender. No. Si les piden su opinión, denla con frescura, dominen el tema y expongan sin el ánimo de golpear, sin el ánimo de estar dando lata o queriendo convencer. No. Si a ustedes les preguntan acerca de, diserten, expongan, pero para eso hay que estudiar, ¿sí? Los elementos de estudio aquí los tienen. Les toca a ustedes meterse para interiorizar. Si Edom nos quita la justicia, entonces tiene lugar
la anarquía. Y en ningún lugar, ni en ningún lugar se tolera la anarquía. Ni Satanás mismo tolera la anarquía, cuando Satanás mismo es el número uno en injusticia. Es el número uno en quebrantar Torah. Es el número uno en negar la Torah. Es el número uno en decir que la voluntad del Eterno ya pasó. ¿Por qué? Porque Él es mentiroso. Ojo con lo que les estoy diciendo. Él es mentiroso, homicida desde el principio. Y su trabajo es robar, matar y destruir. Y Él, tan mentiroso es que dice, la Torah ya no es. La Torah ya no aplica en Él porque ya está juzgado, ya se acabó, no hay posibilidad. Pero Él es el enemigo número uno de la obediencia. Y te voy a decir por qué. Y me adelanto un poquitito. Es que está tan sabrosa la enseñanza hoy. Escucha bien lo que te voy a decir. El derecho se basa en la justicia. Y la justicia es un valor moral que tiene su fundamento en la verdad. Él es mentiroso. Y te estoy dando conceptos jurídicos mundanos, pero aplican en la Torah. ¿Sí me lo entendiste? Entonces estamos hablando de derecho, justicia y verdad. La verdad es la que se dilucida, es la que se busca en todo juicio. Entonces, ahora sí van a entender que la verdad libera al culpable. La verdad libera al oprimido. La verdad libera al esclavo. Dale un aplauso al Creador. Así que vamos a aprender mucho hoy acerca de los aspectos jurídicos del reino. Vamos a aprender, de veras que es un tema, bueno, yo en lo personal me fascino, es un tema tan amplio, tan profundo, tan amplio, que no nos va a alcanzar la enseñanza, honestamente no va a alcanzar, pero bueno, Baruch Hashem, ahí tenemos el resto del año para trabajar, pero con lo poquito que les voy a dar, miren, vamos a quedar satisfechos y a su vez curiosos para ir a investigar, para nosotros mismos ahondar en los conceptos, en el planteamiento teológico, espiritual y práctico de la Torah que se les viene a dar el día de hoy. Okay. El día, sí, son unas empanaditas estilo Mima, sí, que el Señor nos manda hoy. Estamos en la parashá de Mishpatim, así es, que significa juicios, así es. Se traduce como leyes para evitarse la explicación, porque es demasiado integrados los conceptos que están ahí, que para poder explicar Mishpatim como palabra no se puede traducir tal cual, sino que se desglosen varios conceptos al español. Entonces, para evitar eso, para la multitud es simplemente leyes, ¿sí? Pero en realidad no es tal cual leyes, ¿sí? Sino que si lo traducimos así como Mishpatim, estamos entendiendo, conforme a lo que hemos estudiado un poquito, que la terminación IM, o en su defecto O y T de Tito en las palabras hebreas, ¿sí? Implican plural. Entonces, Mishpatim es el plural masculino que hace referencia a la palabra Mishpat. Y la palabra Mishpat significa precisamente juicios, pero para entenderlo mejor, pero en realidad significa, Mishpat significa jurídico. Eso es lo que significa Mishpat, ¿okay? Mishpatim jurídicos. Entonces, traducir jurídicos, ¿qué tiene que ver? Relacionado con las leyes. Ahora, ¿qué es la ley?
¿sí? O qué son las leyes. Y así lleva como 4 o 5 conceptos hasta llegar al concepto de juicio. Entonces, para evitarse todo esto, simplemente se traduce como leyes. ¿Por qué? Porque leyes tiene que ver con jurídico, con juicio, con juez, con condena, ¿sí? Con legalidad, que también significa mishpat, legalidad, ¿sí? Y leyes, pues es un conjunto de normas, es una serie de normas dictadas por un experto en pro y bien de la sociedad. Interesante. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y leímos y estudiamos en la semana, vamos a encontrarnos con una serie de mishpatim, con una serie de preceptos que tienen que ver con el tema civil, ¿sí? Con la relación con el prójimo. Y vimos también la consolidación de la entrega de la Torá. En la semana pasada vimos la entrega, ¿sí? Estuvo Matán Torá, los rayos, los truenos y la entrega de la Torá oral. Pero en esta se entrega la Torá escrita simbólicamente en las lujot o las tablas. Entonces primero fue lo oral y después fue lo visible, lo físico, ¿ok? Entonces Mishpatim nos enseña algo muy importante, que tenemos que aprender a interpretar las leyes, los preceptos, los mandamientos del Eterno para poder aplicarlos en nuestra vida. No es nada más no mentir. Sí, pero ¿qué es no mentir? Pues es un pequeño sector de la Lashon Hara. Ok, sí, pero ¿qué es mentir? A veces la persona guardando silencio miente y no abrió la boca. Entonces, esta es la amplitud y la profundidad del mandamiento que el Eterno le enseñó a Moshe en el monte Sinai, y unos días después le entrega las lujot. Para que ahora sí, aquí dice, no mentirás, ok, la tradición oral nos dice esto, tas. Y estos son los supuestos jurídicos. Y si hay una situación en la que no cabe dentro de los supuestos, Señor, ¿qué hacemos? Jurisprudencia, ok, vamos a ver. Genial, o sea, es un sistema jurídico. Un país, pongámonos a pensar, un país sin leyes, ¿ustedes creen que prospera? Sería una barbaridad un país sin leyes. Sería atroz. Simplemente una nación que no tenga Estado de Derecho es una nación destinada al fracaso. Imagínense si han tenido la oportunidad de estar en otro país y entran, cruzan la frontera y entran, se siente una vulnerabilidad natural. ¿Por qué? Porque el instinto de sobrevivencia se activa, porque no estás en tus terrenos, no estás en tu idioma, ni con la raza con la cual has crecido, y eso prende focos amarillos instintivos, y ahí estás. Pero al margen de lo fascinante que pueda ser cruzar la frontera, tú sabes que ahí las cosas son diferentes. Y entre más lejos sea un país, más diferente es la cultura, la raza, el idioma, ¿sí? Hay lugares, no sé si tú has sabido que el inglés es la lengua universal. Mentira, ¿no es cierto? Hay países en Europa que no te hablan el inglés. Y ahí fue donde yo me desengañé. Dije, Dios mío, nadie habla inglés. Entonces, ¿sabes? Como en Lucas y el chaparrón, a señas. Sí, es increíble, pero bueno, es tanta la dificultad para integrarse porque no hablas el idioma morenazo, judío, y allá todos güeros, altos, vikingos. El tiempo cambia. Les hablo de un país llamado Estonia. A las 9 de la mañana sale el sol y a las 4 se oculta. No traes gel, los pelos se te paran porque está muy cerquita del Polo Norte. Todo es diferente. Entonces, tienes que andar con cuidado. Tienes que andar despacio, viendo no transgredir la ley, porque si llegas a transgredir la ley, estás en otro país, en otras condiciones, y dices, Dios mío, no. Y es una tensión constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes que respetar lo que el país tiene como leyes y Estado de Derecho, y así tú puedas transitar a gusto y tranquilo.
sabiendo bien que tu convivencia con los ciudadanos de esa nación va a ser una convivencia en paz y de respeto. Tu interacción con el gobierno bajo términos completamente legales y jurídicos, nada es de que, ay, bueno, hoy sí, mañana no, quieres entrar a un país, tienes que traer una identificación de carácter internacional, válida, ¿sí? Y sacas tu pasaporte, a ver, pasaporte, ¡zas! Lo pasan y tiene que salir ahí, México, todo, así. Y entonces te dejan pasar. Hay otros países más rudos, es pasaporte, pero también visa, y además una fumigadita, ¿sí? Si han estado en África, si has visitado Egipto, cuando sales de Egipto, bueno, para entrar te vacunan hasta contra la rabia. Sí, porque ahí es otra historia. Ahí es un país tercermundista. Aquí pues la rabia, si no te muerde un perro rabioso no te pasa nada, pero ahí te ensartan de vacunas para evitar que tú como extranjero te enfermes de lo que hay ahí. Y si de ahí te vas a Estados Unidos, a ver, te vacunaste, sí, a ver qué traes, y ahí te pegan una bañadita. Sí, porque cada país tiene sus normas, cada país tiene sus leyes. Bueno, el reino de Elohim también tiene su normatividad para garantizar el Estado de Derecho. Y nosotros al entrar a ese reino, ya no digo gobierno, suena a capitalismo, suena a república, no, reino, donde hay un soberano, un rey, ahí no hay diputados ni senadores, hay una sola cabeza y es el Eterno. Entrar y decir, ya estoy en el reino, ya soy miembro de la casa de Israel, ok, está bien, pero no estoy sujeto a la ley. Oye, si tú dices eso aquí en México, no estoy sujeto a las leyes de México, verás lo que va a pasar. Verás lo que va a pasar. Simple y sencillamente. Cuando iniciamos operaciones aquí, nos mandó Gobernación varias gente a estarnos vigilando. No sé si se dieron cuenta algunos, pero algunos sí se dieron cuenta. Hay gente que entra, hay gente que sale, y unos con traje y otros con chanclas. ¿Qué hay ahí? Sí, pues obviamente en aquel entonces el gobierno del estado, pues, ¿qué pasa ahí? Una secta satánica, quién sabe qué. Hasta que un sábado ya en la tarde noche estaba una persona allá afuera, con radio y todo, y pues ya salí para terminar con esa incertidumbre que traían. Y ya les digo, ¿qué pasó? ¿Se le ofrece algo? Es que los he visto durante semanas, que vienen y nos están vigilando, viene un carro blanco, una camioneta blanca, un Tahoe y etcétera. Entonces, ¿pasa algo? No, somos de gobernación, somos de la Secretaría de Gobernación, y pues venimos a ver qué hacen. Mire, yo soy el pastor, estoy el otro, este es nuestro número de operación. Entonces son una iglesia. Sí, somos una iglesia. Bueno, y ya no vinieron. Pero ¿a qué creen que vinieron? Por morbosos. Ellos andan viendo la seguridad. Ellos andan asegurando que todo esté bien y que no seamos unas personas, terroristas o cosas así. Entonces, cada nación tiene leyes y no podemos nosotros, insisto, entrar a un reino de los cielos materializado aquí y que lleva por subtítulo iglesia y decir, yo no estoy bajo la ley. Y hay algo muy importante, que el día de mañana que alguien les pregunte, pero si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. A ver, termina la frase, la primera mitad de la frase. Ya no estamos bajo la ley. Bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. Termínala, pero ¿cómo la termino? Pues estás hablando de cosas que no entiendes entonces. Bajo la ley de Dios. Porque eso es lo que se intuye, eso es lo que se enseña. Entonces, a ver, quiero estar en el reino de Dios, pero ya no estoy bajo la ley de Dios. Es una soncera tremenda, por no decir otra palabra. Es una contradicción. ¿Sabes de dónde viene eso? Los más doctos te van a decir,
es que no estamos bajo la ley del pecado. Bien lo has dicho. Bajo la ley del pecado es una cosa. La ley de los miembros es otra. La ley de la muerte es otra. Y la ley del eterno es otra. Y la ley del espíritu es, puntos suspensivos, hoy se los voy a contestar. Porque los más doctos dicen, yo estoy bajo la ley del espíritu, no estoy bajo la ley. ¿Pero qué ley? ¿De qué ley estás hablando? Entonces cuando empezamos a preguntar ¿cuál? ¿Por qué? ¿Cómo? Los vamos a meter en un problema tremendo. Y ahorita, ustedes saben que los que estudian para abogacía, ¿alguien estudió abogacía aquí presentes? Bueno, todos sabemos que todo abogado tiene que saber leer. ¿Sí? Tiene que saber leer un abogado, porque si no sabe leer, punto y coma hace la diferencia en la interpretación de la ley. Pues ¿saben qué? Tenemos pastores que no saben leer. Se los voy a demostrar hoy. Así, facilito, chavalito, sin tanta teología, así, simplito. Acuérdense que lo más simple es lo más bonito y lo más comprensible. Mishpatim, juicios. Miren, para efectos prácticos, cuando diga juicios, entiéndase también leyes. Y cuando diga leyes, entiéndase la Torah. ¿Ok? Entonces quiero que cuando ustedes escuchen, ya sea ley, Torah o Mishpatim, ustedes entiendan que es la voluntad del Eterno. ¿Estamos? Ok. Vamos a empezar y decimos, bendigan al Eterno, ¿quién es bendito? Bendigan al Eterno, ¿quién es bendito por siempre jamás? Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Amén, amén y amén. Vamos a aplaudir al Padre. Que nos abra el Eterno el entendimiento, que la impartición de pan venga a nuestra mente, a nuestro corazón, y podamos retener esta semilla que vamos a plantar en tu corazón. Estamos en la Parashá Mishpatim, en la séptima y última porción de la semana, y empieza en el capítulo 23, verso 27. ¿Sí la leímos en la mañana? Si no la leíste, no hay problema, aquí la tomamos, pero sí las anteriores sí, para que estés en la jugada. Dice así, mire. Yo enviaré mi terror delante de ti, es decir, contra los enemigos. Yo enviaré mi terror delante de ti. Yo confundiré a todo el pueblo entre quien llegues. Acuérdense que iban a entrar a Canaán. Entonces el Eterno está hablando de que va a enviar terror, que va a enviar confusión, y haré que todos tus enemigos te presenten la cerviz, es decir, te hagan honor, que se humillen ante ti. Baruch Hashem. Yo enviaré avispas. A ver, número 1, terror. Número 2, confusión. Número 3, humillación. Número 4, avispas. ¿Por qué se caracteriza una avispa? Por el piquete, extremadamente doloroso, y dependiendo del lugar donde pique, mata. O sea, está hablando de guerra, ataque. Avispas delante de ti, y expulsará al Jibí, Jabuseo en español, al Cananí, al Hití delante de ti. Y miren lo que dice a continuación. No los expulsaré de tu presencia en un solo año. O sea, los voy a expulsar, pero no los voy a expulsar de un jalón. No sea que la tierra quede desolada
y se multipliquen sobre ti las fieras del campo. Poco a poco los expulsaré de tu presencia hasta que fructifiques y heredes la tierra. ¿A quién iba a expulsar el Eterno? A los enemigos de nosotros. El contexto habla de una serie de ciudades, de una serie de etnias impías, muy peligrosas, y que el Eterno había decretado sobre ellos prácticamente el exterminio. No que huyeran, no, el exterminio por medio de la guerra, por medio del ataque del pueblo de Israel. Sin embargo, es el Eterno el que iba a obrar en esos ataques. Sí, pero habla de una segunda entidad, y él está diciendo, es que, ¿sabes qué? Si yo expulso a tus enemigos, van a venir otros enemigos, y estas son unos animales, o sea, son peores. ¿Ya lo entendiste? Son peores, son unas fieras. Entonces tienes que ir despacio, tienes que ir avanzando despacio. Conforme vas avanzando, debes de ir fructificando. ¿Pero fructificando en qué? Pues estamos hablando de guerra, estamos hablando de despojo, estamos hablando de tomar por la fuerza lo que me pertenece, lo que el Eterno me dio. Entonces, hablar de tomar un pedazo de tierra es tomarlo, consolidarlo y de esa manera asegurarlo. Ahora sí, voy por lo que sigue. Estamos hablando entonces, decíamos que cada lugar, cada nombre de lugar en la Escritura representa un estado del alma del hombre. Entonces dice el Eterno, cuando llegues a descubrir que tu estado, que tu alma tiene esta situación, trabaja en ella. Y no te aboraces y quieras ir por otro asunto que tienes mal, y luego te das cuenta de que hay otra cosa mal en ti, y luego te vas a ese campo. Espérate, no es así. No es así. Lo puedes hacer. El detalle es que existe la probabilidad de que en ese trabajo, en ese abarcar de tu trabajo de liberación, de mejora, de elevación, de descascararte, si vas muy rápido, puede ser que existan enemigos ocultos mucho más feroces y que no estés preparado para enfrentarlos, porque es 1, 2, 3, 4. Y muchas veces nosotros queremos 1, 2, 10. Sí, o sea, queremos componer nuestra vida en un día. Perdónenme, pero no. Ustedes se han dado cuenta que cuando empezamos a trabajar algún aspecto espiritual de nuestra vida, el demonio se levanta. Y es por el lado del marido, por el lado de la mujer, por el lado de los hijos, por el lado del trabajo, por el que chocamos, que nos caímos, que me resbalé, que me caí en el baño, y empiezan los caos. ¿Por qué? Porque se empiezan a sacudir los demonios. ¿Y por qué se sacuden? ¿Nomás porque metiste el Shabbat a tu casa? No, porque con lo que estás haciendo estás sacudiendo el mundo espiritual, porque también ellos están en Refidim cuando tú estás en Refidim. Pero cuando tú sales de Refidim, ellos te quieren traer de vuelta. Acuérdate, te he enseñado que las fieras, los animales, estos demonios, no les preocupa que tengas fe. No, les preocupa que la ejerzas. A ellos no les preocupa que sepas orar, hacer plegaria o hacer... No, a ellos no les interesa. Pero sí les interesa cuando empiezas a orar. ¿Me explico? Entonces cuando empiezas a orar, se levantan. Cuando metes Shabbat a tu casa, se levantan. Cuando quieres corregirte tú en algo, se levantan. Desde adentro hacia afuera y desde afuera para atacarte. Porque hay ataque interno y ataque externo. Entonces, el Eterno nos enseña aquí, vete despacio, no te aboraces. Y meses atrás hablábamos de tener proyectos
en nuestra vida. Objetivos muy precisos, identificarlos, pero no solamente hablé del tema material, sino de tu corrección, de tu rectificación. Bueno, si yo tengo este problema, es decir, no me puedo levantar a las 7 de la mañana a orar y batallo mucho y es muy difícil y cuando lo hago me quedo dormido. Bueno, ahí tienes un objetivo, plantéatelo, ¿sí? Y cuando empieces, bendito eres tú, ay no, mejor voy a orar a mi manera. Señor, fíjate que... Y se quedan dormidos como quieran. Entonces no es la lectura de la oración, el problema lo traes adentro, es un sopor, es un estupor, es un adormecimiento, es un aletargamiento que te está ganando. Y luego decimos, es que me desvelé. No, este es un tema espiritual. Pero se levantó ya un espíritu que no quiere dejar que abras la boca. Se levantó un espíritu que no quiere dejar que te concentres, que no actives tu fe cuando estás hablando. ¿Me explico? Y así es. Entonces dice el Eterno, enfoca, y enfoca bien. Enfoca 1 o 2 con lo que puedas trabajar, y sobre eso te vas. Y conforme vas fructificando, te lo vuelvo a leer, hasta que fructifiques y heredes. Es decir, fructificas, ahora sí ya tienes la presea. Es decir, peleaste, ganaste, ok, lo que sigue, y lo que sigue, y ahí te vas, y ahí te vas. Así fue como se invadió Canaán. Canaán no se invadió en un solo día. ¿Qué es Canaán? Tierra especial. ¿Tú qué eres? Tierra. ¿Cómo te vas a ganar? Poco a poco, despacio, avanzando, pero seguro que vas a fructificar. Dale un aplauso al Creador. Dice Hashem, fijaré tu frontera desde el mar de juncos hasta el mar de los Pelishtim y desde el desierto hasta el río. ¿Qué río? Pues el Jardín, ¿sí? Pues entregaré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los expulsarás de tu presencia. ¿Quién los va a expulsar? ¿Quién los va a expulsar? Ustedes. A ver, le echamos toda la bronca a Hashem. Sí, es como aquella persona que dice, es que debes orar y orar. Pastor, ¿qué hago? Ora. Y, pastor, ¿qué? Ora. Y esto, sí, ora nada más. Y pasan los meses y pasan los años. Sí, y no hay cambio. Todo permanece igual. Peritos en la oración y con una retórica más padre sobre el tema, ¿no? Y luego vas con las hermanas, ven, vamos a orar, te voy a decir, mira, sí tienes que orar, y dale. Y luego, oye hermana, fíjate que estoy orando así como tú le haces, pero no, sigue orando, es un mal hábito ese. No señor, no todo es oración. La oración la tienes que acompañar con actos proyectados hacia el objetivo que te has planteado. ¿Me explico? Porque si nada más te la pasas orando no va a pasar nada, no va a suceder nada. Lo único que estás haciendo es agitar el mundo espiritual, preparar todo en el mundo espiritual, pero el mundo espiritual para materializarse requiere actos de fe. Actos de fe. Les he dicho, si supiera la gente cuando ora, hágase tu voluntad en mi vida. Si supiera que si es necesario que el Eterno dé desapes, lo va a hacer para que la persona avance. Y cuando vienen los zapes, Señor, quítame esto, es que lo necesitas. Y además me dijiste que si hiciera mi voluntad. No, sí, pues es que así lo necesitas, es que así no. Bueno, Señor, hágase tu voluntad con mis hijos. Y ¡zas! Pierden el coche, pierden el trabajo, se les dificulta, la mujer los corre. Y tú, Señor, que mi hijo sea restaurado su matrimonio. Lo necesita, déjalo en paz. El Señor sabe lo que está haciendo con él. No te metas. Que no le dijiste que trabajara con él, que no le pediste que lo bendijera. Pues lo está bendiciendo a punta de garrotazo, pues lo está bendiciendo.
pero al final la obra será perfecta. Que no estemos de acuerdo es otra historia. ¿Estamos? Ok, entonces, a ver, y pondré límites. ¿Qué son los mishpatim? Límites. ¿Qué son los juicios? Límites. ¿Qué son los mandamientos? Límites. ¿Por qué? Porque los mandamientos me dicen, no robarás, no matarás, no dioses ajenos. Pero tienes la opción, pero hay un límite. Y el Eterno te dice, no dioses ajenos, no imágenes. Insisto, tienes la opción. Los límites que el Eterno te pone son límites que están en tu conciencia a atravesarlos o no. Pero el Eterno quiere que tengas límites. ¿Sí? El Eterno quiere que juegues en el patio, porque jugando en el patio juegas seguro. En cambio, juegas en la calle, no hay seguridad, no hay garantías. Para los de nuestra generación, que todavía logramos convivir con los amigos de la cuadra, que salíamos a jugar, pues las mamás, era una situación tan simple de que hacíamos la tarea, terminábamos la tarea y a mamá voy con Juan, mamá voy con Gerardo, mamá, sí, y allá nos concentrábamos toda la bola de chamacos en la casa y la mamá, hey, no quiero cochinero, hey, esto y el otro, está bien, está en su derecho las señoras. Pero nos concentrábamos y salíamos a jugar a la calle, nos íbamos a la tienda, comprábamos un refresco con unas frituras y nos sentábamos en la banqueta a comer. Y ya cuando caía el sol, mamá, ¡Fernán! ¡Abraham! Y ahí veníamos corriendo. Pero ella estaba segura de que andando en la calle andábamos bien. Hoy no es posible eso. Hoy no lo siento, pero la situación cambió. Y los niños ya no podemos dejarlos solos. Mucho menos que anden en la calle solos, de ninguna manera. Entonces, los límites que el Eterno establece en nuestra vida, para nosotros desarrollar nuestra vida y crecer, son necesarios. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque para un lado están los Pelishtim. Para el otro, oye, pues salí de Egipto y luego está el mar de por medio y luego regresarme, pues como que no checa. Y luego del otro lado del desierto, y en el desierto hay fieras. Dice, no, quédate aquí, pero hay límites. Quien cruza los límites se expone. Quien cruza los límites transgrede la voluntad del Eterno y la desobedece. ¿Acaso no es lo mismo? No, no es lo mismo. Transgredir la voluntad de Dios es bueno, válgame la redundancia, es, digamos, faltar a los mandamientos negativos. Si el Eterno dice, no robarás, y robas, transgredes, porque dice, no lo harás. Y cuando el Eterno dice, harás, y no lo haces, no transgredes, desobedeces. Entonces, por eso la Torah hace la diferencia entre transgredir y desobedecer. Es muy específica la Torah en este sentido. Y cuando yo me sujeto a los límites, le permito al Eterno morar en mí, en mi casa y en mi descendencia. Y eso sí que conviene. Estoy seguro, estoy protegido, y el Eterno a mí me garantiza que mis enemigos serán vencidos, serán aterrorizados, serán picoteados, serán confundidos, serán humillados. Todo lo que haga va a prosperar. O sea, en pocas palabras, si yo me sujeto a los límites donde el Eterno me pide que yo me mueva, me va a ir bien. Y todo lo que yo haga me va a salir bien. Ese es el propósito de los mishpatim del Eterno en nuestra vida. Ese es el propósito de su Torah, hacer que nos vaya bien. Todo lo que yo emprenda me va a salir bien, garantizado por la Torah. Por eso vamos a encontrar creyentes que son salvos, pero lo que hacen lo hacen mal, ¿sí? Y no les va bien.
¿Por qué? Porque están transgrediendo la voluntad del Eterno, porque están desobedeciendo su Torah. Y es como les digo, lo irónico es que quieren estar en el reino, pero no quieren estar sujetos a las leyes del reino que garantizan precisamente la impartición de justicia, en donde si tú tienes los méritos por ejercer, por tener tus obligaciones, es decir, que te has permitido autolimitarte, autorregularte, el Eterno te va a dar bendición. Pero si dentro del reino tú dices, no, ¿cómo le voy a hacer caso? No, pues no, eso no es para mí, ya estoy bajo la gracia. Está bien, dale, pero vas a poner en riesgo a dónde vas. Y además, no creas que te va a ir muy bien. Y luego van y le piden al Señor, Señor, ayúdame. Pero ¿cómo te va a ayudar si estás transgrediendo su voluntad? ¿Cómo te va a ayudar si estás en desacato? ¿Cómo te va a ayudar si estás en estado de anarquía con las leyes que son eternas y además son las leyes que gobiernan el universo entero? Y al decirte que son eternas, pues quiere decir que son compatibles con la naturaleza del Eterno, que es eterna. Entonces nadie, pero nadie puede llegar y decir, la ley está abrogada. ¿Quieres estar en el reino y dices, abrogo la ley? Perdónenme, pero eso no existe. Eso no es posible. Nadie tiene la autoridad para abrogar la Torah de Yahweh. Nadie. Entonces, ¿quién habla eso? ¿Quién da esas voces? Hasta el ratito les voy a explicar. ¿Vamos bien? Continúo. A Moshe dijo, asciende al Eterno tú y Aarón, Nadab y Abihu, y 70 de los ancianos de Israel. ¿Quiénes son los 70? El órgano legal, el poder ejecutivo. Perdón, es el poder, judicial, es el poder judicial, perdón. Sí, también tiene funciones legislativas, son intérpretes de la ley y juzgan conforme a la ley. Sí, pero son los que procesan. Es el sistema judicial, cárceles, condenas, jueces, fiscales, todo ese aparato. Bueno, es el Sanedrín. Entonces dice el Eterno, quiero que subas tú, los sacerdotes, en primer lugar el Cohen Gadol y el otro, que después la regaron, y el Sanedrín. ¿Quién es Moshe? El custodio de la Torah. ¿Quién es Nadab y Abiú? Los sacerdotes, el sacerdocio. ¿Ok? Y finalmente el poder judicial. Quiero que suban. Quiero que se eleven. 3 atributos en nosotros. 3 atributos. Conocedores y estudiosos de la voluntad del Eterno, ejercicio del sacerdocio y además hacer lo que la voluntad del Eterno nos pide que hagamos. ¿Ok? Y se prosternarán desde lejos. Moshe solo se aproximará al Eterno, pero ellos no se aproximarán y el pueblo no subirá con él. ¿Por qué? ¿Por qué nomás Moshe? Porque Nadab y Abiú les gustaba pistear. ¿Sí? Y en el Sanedrín había personas que en el mediano plazo se iban a levantar contra Moshe. Entre ellos estaba Korah. ¿Ya entendieron por qué? O sea, no nada más, o sea, el Señor no hace excepción de personas. Entonces, pero como veía el pecado ahí dando vueltas, dijo, no, ellos no, tú sí, ven acá. Moshe vino y relató al pueblo todas las palabras del Eterno y todas las mishpatim. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron,
todas las palabras que habló el Eterno, haremos. Todo lo que Él diga, todo lo que Él habló, haremos. Moshe escribió todas las palabras del Eterno, se levantó muy de mañana y erigió un altar al pie de la montaña y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Envió a los jóvenes de los hijos de Israel y ofrecieron ofrendas de ascensión y degollaron toros para ofrendas de paz al Eterno. Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en jofainas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. ¿Para qué hacía eso Moshe? Acorde a lo que hemos estudiado en Terumá, rociar la sangre sobre el pueblo, así como sobre el altar, era purificarlo con la sangre del cordero. Por eso cuando el Eterno manda a su hijo a morir y lo atraviesa una lanza, ¿qué sale de su costilla? Agua y sangre. ¿Y qué hizo esa sangre y esa agua? Rociar. ¿El agua para qué es? Para purificar. ¿Y la sangre? Para perdón de pecados. Perdón de pecados. Ahí está la contraparte. Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que hizo el Eterno con ustedes con respecto a todas estas palabras. ¿Cuál es la señal visible colectiva del pacto? ¿La circuncisión? No. La sangre rociada sobre el pueblo. Moshe y Aarón, Nadab y Abiú y 70 ancianos de Israel ascendieron. Percibieron al Dios de Israel y debajo de sus pies había algo semejante a la labor de ladrillo de zafiro, como el aspecto de los cielos en pureza, y contra los nobles de los hijos de Israel no envió su mano. Ahí confirmamos que andaban sucios. Y a pesar de eso, el Eterno les dio la oportunidad de elevarse y de poner por estrado de sus pies los cielos azules. Impresionante. ¿Y qué más pasó? Y contra los nobles de los hijos de Israel no envió su mano. Ellos contemplaron a Dios y comieron y bebieron. ¿Qué comerían? ¿Qué beberían? Buen pan, buen vino y buen aceite. El Eterno dijo a Moshe: asciende a mí a la montaña y permanece allí. ¿A dónde tenemos que ascender? A Él. Asciende a mí. Asciendan a Él. Yo te entregaré las tablas de piedra, la instrucción y el mandamiento. Es decir, te entrego las lujot, te entrego los mitzvot y te entrego los mishpatim. Instrucción, mandamiento y tablas. 3 situaciones. Las tablas. ¿Las tablas que contenían? La numeración de los 10 mandamientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? La frase del mandamiento, el Eterno ya se la había dado a Moshe días antes. Y Moshe escribió, junto con Mishpatim, escribió los 10 mitzvot. Entonces, ¿para qué le entrega el Eterno las tablas a Moshe? Porque tiene que haber una representación a la vista de todos de la voluntad del Eterno. ¿Sí? A ver, los que estudiamos un poquito, la primera letra del alfabeto hebreo también es el primer número. ¿Sí? ¿Cuál es? Aleph. ¿Qué número es? 1. ¿Cuál es la letra número 10 en hebreo? ¿No se acuerdan? ¿Vav? ¿Vav o Yod? A ver, Aleph, Bet, Gimel, Daled, Hei, Vav, Zayin, He, Tet, Yod. 10. Ok, entonces 10 y 1, 11. Un nuevo mandamiento les doy.
un nuevo mandamiento les doy. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esto se cumple toda la Torá. Ahí está, desde el principio ahí está. Entonces, yo diría, con perdón de mi Salvador, que fue más bien revelado el mandamiento que ya estaba en las Lujot. Él lo reveló, Él lo abrió. Entonces, ¿pero dónde se encuentra eso? En Mishpatim. ¿Y de qué habla esta sección? De tu relación con el prójimo. ¿Qué debe de ser? Una relación santa, equilibrada, de respeto y con orden. Pero además, instrucción, la palabra hebrea que utiliza aquí el Eterno es Torah. Torah ve-mitzvot. Es decir, las lujot, la Torah y el mandamiento. Para poder yo ejecutar un mandamiento, necesito ser instruido. Necesito tener capacitación. La capacitación para cumplir un mandamiento, una mitzvah, implica cómo tengo que hacerlo. El alcance del mandamiento, la profundidad, la extensión del mandamiento, el beneficio del mandamiento, pero también el perjuicio que viene si yo no cumplo. Por eso es importante la instrucción oral. Por eso es importante aprender la Torah de un maestro, porque el maestro tiene la instrucción oral para que tú ejecutes el mandamiento y así tú estés en proceso de santidad. Ahora dice el Eterno, la instrucción y el mandamiento que he escrito para instruirles. El ser humano es la más grande creación de la mano de Hashem. No hay creación comparable con nosotros en términos de valor, en términos de importancia, no hay. Somos extremadamente importantes, somos extremadamente valiosos. Y por lo tanto, alguien así necesita capacitación para cómo vivir. Necesitamos instrucción para dirigir nuestras vidas, para poder vivirlas óptimamente, para vivirlas, escúchame bien, a la altura de nuestra hechura. Y si nosotros tenemos los elementos, la capacitación, los parámetros, la técnica para vivir a la estatura de nuestra hechura, Edom va a querer destruirla. Y esa capacitación está aquí, en la Torah. Por eso la Torah malamente se traduce como ley. El Eterno aquí lo dijo, para instruirles. Lejorotam, para instruir, lejorotam, Torah, para instruirles. Entonces alguien dice, es que ya no estamos bajo la ley. Pues tendrás razón, no estamos bajo la ley. Tal vez, pero sí bajo la instrucción. Lo siento, pero nuestra naturaleza espiritual jamás va a cambiar. ¿Ok? Continúo. Moshe se levantó junto a Yehoshua, su sirviente, y Moshe ascendió a la montaña de Elohim. ¿Iba solo? No, iba con él. ¿Por qué iba con él? Porque era el sucesor. Porque era el sucesor y tenía la calidad espiritual para estar junto a él. Y Moshe ascendió a la montaña de Elohim y a los ancianos había dicho, aguárdenos aquí hasta que retornemos a ustedes. He aquí que Aarón y Hur están con ustedes. El que tenga un asunto que se aproxime a ellos. Moshe ascendió a la montaña y a la nube cubrió la montaña. La gloria del Eterno se posó sobre la montaña del Sinai y la nube la cubrió durante 6 días. Él llamó a Moshe en el 7º día desde el interior de la nube.
La apariencia de la gloria del Eterno era como un fuego que consume en la cima de la montaña a la vista de los hijos de Israel. Moshe entró al interior de la nube y ascendió a la montaña. Y Moshe estuvo en la montaña durante 40 días y 40 noches. Muy bien. Ascender a la presencia de Dios, es decir, a la nube, es una necesidad y es una instrucción que todo mundo tenemos. No podemos, familia, operar nuestras vidas sin estar conectados con Él, sin traer su presencia con nosotros. Y no podemos aspirar a vivir elevados, a vivir a la altura de nuestra hechura, aunque tengas claro quién eres, cuánto vales. No podemos pensar que queremos vivir a la altura de nuestra hechura, pero sin los elementos necesarios para hacerlo. Y con esto me refiero a la santidad. ¿Qué es lo que te eleva? ¿Saber? No, lo que te eleva es la santidad que se obtiene de practicar la voluntad del Eterno. Se utiliza la palabra para que se eleven, y se elevó. Y quiero que te eleves. No más porque sí, no. Si el Eterno dijo, tú llegas hasta aquí, tú llegas hasta aquí, y tú y Joshua se vienen conmigo, eso habla de rangos. Eso habla de nivel de compromiso. Eso habla de autolimitaciones impuestas. Nadab y Abiú tenían problemas con el alcohol. Eran descuidados, irresponsables. No podían estar ante la presencia plena de Yahweh. Por lo tanto, Yahweh los limitó. Te limitas tú, te limito yo. Ojo, te limitas tú, te limito yo. Está bien, estás elevado, estás arriba en comparación con los demás, pero pudieses tener más, pero no tienes. Ahí estaba Korah como miembro del Sanedrín, miembro distinguido, pero no podía subir. Y ahí estaban metidos los demás que iban a jalar con él, 240 varones junto con él. Dice el Eterno, hasta ahí. ¿Sí? Entonces, familia, tú escoges y tú limitas tu elevación. El Eterno nos espera a todos en su montaña, es decir, en su trono, en su casa, y Él desea que todos lleguemos. Él desea que todos tengamos la fuerza espiritual, el ánimo, el deseo y la valentía para esforzarnos y empezar a escalar esa montaña y no quedarnos como Nadab y Abiú, no quedarnos rezagados como los 70 del Sanedrín, no quedarnos atrás por no querer soltar cuando la presencia del Eterno y su plenitud nos espera a todos. ¿Cómo es posible que dos nomás lleguen? ¿Por qué? Porque los demás tenían idolatría. Dos. Primer mandamiento, segundo mandamiento, ahí está. No tendrás dioses ajenos. Moshe no tenía dioses ajenos. No te harás imágenes, no tengan imágenes de nada que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo del mar. Eran los únicos, porque ¿saben qué iba a pasar cuando ellos bajaran? Se iban a encontrar con un becerro de oro y todo el mundo subyugado al cochino becerro de oro. Y Joshua y Moshe eran los únicos que estaban libres de todo eso. Y el pueblo, cuando se supone que habían hecho Matán Torah, que habían cambiado sus vestiduras, que se habían bañado, que estaban listos, que se habían abstenido de tener sexualidad con su cónyuge, al bajar ya estaban embarrados, enmugrados en idolatría. Por eso el Eterno les dijo, dile al pueblo que no se acerquen a la montaña, no sea que mueran, no sea que mueran. ¿Pero por qué? Porque andas buscando la gloria de Dios, porque andas buscando su presencia, pero traes hametz y no quieres soltarlo. Esa misma iniquidad, cuando tú la pones ante el Eterno sin querer soltarla, te va a destruir. Dale un aplauso al Creador. ¿Qué tal la palabra? Rica, ¿verdad? Baruch Hashem. Vamos, por favor, a la Haftará.
Vamos a orar. Y dice así: bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que escogió a buenos profetas y se complació con su palabra, las cuales fueron dichas con verdad. Bendito eres tú, eterno, que escoge la Torá, a su siervo Moshe, a su pueblo Israel y a los profetas de la verdad y de la rectitud de rectitud. Nuestro Redentor es el eterno amo de legiones. Su nombre es el eterno, el Santo de Israel. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, roca de todos los mundos, justo en todas las generaciones, el Dios confiable que dice y hace, que habla y cumple, pues todas sus palabras, cuyas palabras son verdad y rectitud. Tú eres confiable, oh eterno Dios nuestro, y tus palabras son confiables. Ni una sola de tus palabras regresará vacía, pues tú eres Dios, el Rey confiable y misericordioso. Bendito eres tú, eterno, el Dios confiable en todas sus palabras. Ten misericordia de Sión, pues ella es la sede de nuestra vida, y a la humillada en el alma, sálvala prontamente y en nuestros días. Bendito eres tú, eterno, que alegra a Sión con sus hijos. Alégranos, oh eterno Dios nuestro, con el profeta Eliyahu tu siervo, y con el reinado de la casa de David tu ungido, que prontamente venga y haga gozar nuestros corazones, que sobre su trono no se siente ningún extraño, y que otros ya no hereden su honra, pues por tu santo nombre le juraste que su lámpara no se extinguiría jamás. Bendito eres tú, eterno, escudo de David. Por la lectura de la Torá, por el servicio del rezo, por la lectura de los profetas y por este día de Shabbat que nos has dado, oh eterno Dios nuestro, para santidad y reposo, para honra y esplendor. Por todo ello, eterno Dios nuestro, te agradecemos y te bendecimos. Que tu nombre sea bendito en las bocas de todo ser viviente, continuamente y por siempre jamás. Bendito eres tú, eterno, que santifica el Shabbat. Amén, amén y amén. Vamos a Yirmiyahu 34:8, que es Jeremías capítulo 34, verso 8 en adelante, y dice así: la palabra que vino a Yirmiyahu de parte del Eterno, después de que el rey Ziquiyahu hubo hecho un pacto con la gente que estaba en Jerusalén para proclamar libertad para ellos, que cada hombre enviara, este es el pacto, que cada hombre enviara libre a su siervo hebreo y cada hombre a su sierva hebrea, para que ningún hombre esclavizara a su hermano judío. Todos los líderes y toda la gente que entró en el pacto escucharon, pero para que cada hombre enviase libre a su siervo y cada hombre a su sierva, y ya no esclavizarlos más. Y lo aceptaron y los enviaron libres. Pero después de eso se retractaron y trajeron de vuelta a los siervos y a las siervas que habían enviado libres, y los sometieron como siervos y siervas. Entonces la palabra del Eterno vino a Yirmiyahu de parte del Eterno para decir: así dijo el Eterno Dios de Israel: yo hice un pacto con los ancestros de ustedes en el día que los saqué de la tierra de Mitzraim, de casa de esclavos, diciendo: al término de 7 años, cada uno de ustedes enviará libre a su hermano hebreo que le haya sido vendido. Trabajará para ti 6 años, y luego deberás enviarlo libre de ti. Pero los ancestros de ustedes no me escucharon ni inclinaron sus oídos. Y hoy ustedes retornaron en arrepentimiento e hicieron lo recto en mis ojos al proclamar cada hombre libertad para su prójimo. E hicieron un pacto ante mí en el templo en el que se invoca mi nombre. Pero ustedes se han retractado y han profanado mi nombre. Y cada uno ha traído de vuelta a su siervo y a su sierva, a los que habían enviado libres para sí mismos, y los han sometido
para que sean siervos y siervas para ustedes. Por lo tanto, así dijo el Eterno: como ustedes no me han escuchado a mí, para que cada hombre proclame libertad para su hermano y cada hombre para su prójimo, he aquí que yo proclamo a ustedes libres, afirmó el Eterno, para la espada, para la plaga y para el hambre, y haré a ustedes objeto de terror para todos los reinos de la tierra, y entregaré la gente que viola mi pacto, a aquellos que no mantienen la palabra del pacto que hicieron delante de mí. El becerro que cortaron en dos y que pasaron entre sus partes, los líderes de Yehudá y los líderes de Jerusalén, los oficiales y los Kohanim y toda la gente de la tierra, los que pasaron entre las partes del becerro, y los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de todos los que buscan sus vidas, y sus cadáveres serán alimento para el ave de los cielos y para el animal de la tierra, las fieras. ¿Ok? Y a Tzidkiyahu, rey de Yehudá, y a sus ministros entregaré en manos de sus enemigos, en manos de los que buscan sus vidas, y en manos del ejército del rey de Babel, que se han retirado de sobre ustedes. He aquí que yo he ordenado, afirmó el Eterno, y los haré regresar a esta ciudad, y pelearán contra ella y la conquistarán, y la quemarán con fuego, y convertiré a las ciudades de Yehudá en desolación, sin habitantes. Así dijo el Eterno: si no tuviera mi pacto con el día y con la noche, si no hubiera yo establecido las leyes de los cielos y de la tierra a la simiente de Jacob y de David mi siervo, hubiera yo abominado para no tomar a su simiente como gobernantes sobre la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues yo haré retornar a su cautividad y tendré misericordia de ellos. Muy bien. El Eterno dice: mi pueblo conoce mi ley, mi pueblo conoce mi voluntad, y han aceptado mi voluntad en sus vidas, y han hecho bien. Pero dice el Eterno que hay personas que han aceptado la voluntad de Hashem, que han llevado mandamientos, pero que también hay muchos que se han retractado y se han regresado al estado de anarquía original. Y dice el Eterno en Mishpatim que si todos nosotros tenemos cuidado de poner por obra sus mandamientos, Él echará delante de nosotros a nuestros enemigos, que les mandará por delante de nosotros el terror, la confusión, las avispas, se humillarán ante nosotros. Pero también va en el sentido contrario. Aquí está. Lo que el profeta nos enseña es el sentido contrario de lo que nos gusta escuchar. Entonces dice el Eterno: ok, pero si te retractas, si dejas de cumplir el pacto al cual tú dijiste que oirías, dice 4 veces aquí, no oyeron, no escucharon. ¿Cuál es el propósito de escuchar? Escuchar para hacer. Entonces yo escucho, después entiendo, después interiorizo, después me convenzo, después pregunto cómo y después hago. Pero dice aquí, hay gente que escucha pero no oye. Hay gente que escucha y oye y hace. Hay otros que oyen, no escuchan y no hacen. Entonces, ok, ¿no haces aún sabiendo? Entonces va en el sentido contrario. Ahora tú eres el que va a sufrir el terror de tus enemigos. Ahora eres tú el que va a ser humillado por tus enemigos. Y las fieras que andan allá afuera van a venir sobre ti. Es decir, hay derecho legal que el enemigo reclama sobre aquel que quebranta la voluntad del Eterno. O sea, también va en sentido contrario. Cuando tú vas contrario a la voluntad del Eterno, te vas a encontrar con una trampa. Tarde que temprano, el irresponsable dice: no tiene nada de malo.
No, no tiene nada de malo pasarme. No, no tiene nada de malo mirar a ver la mujer del prójimo. No, no tiene nada de malo. Es un lápiz, no pasa nada. ¿Sabes qué? No pasa nada ante tus ojos. No pasa nada ante tus ojos. Pero ahí arriba hay un acusador que está dele y dele y dele. Quiero derecho legal sobre tal persona porque él quebrantó tu voluntad. Y tú dices en tu Torah que quien va en contra tuya, sus enemigos se enseñorean de él. Sí, sí es cierto, pero soy misericordioso. Vamos a darle chance. Y con la llegada del Mashiach, sí, Señor, vamos a darle chance. Mira, dale chance, mándale un ángel, mándale un tropezoncito para ver si despierta. Pero no le mandes a las avispas. No le mandes el terror, todavía no, espérate. Ahí está el intercesor, ahí está el abogado, ahí está el litigio. Pues no hizo caso. No hizo teshuvá, pues. Ya. Teshuvá es la clave. No hizo teshuvá. Dale, avispas, terror, confusión, humillación, cárcel. El Eterno es tardo para la ira, porque Él antepone misericordia, Él, quien tiene el poder. Él no ocupa del enemigo ni del acusador, Él no ocupa de nadie de ellos. Él en su soberanía, en su poder, en su potencia, en su moral, con Él basta. Decir, Fer quebrantó, ahí te va un chicote. Pero ¿por qué tiene abogado? ¿Por qué hay juzgados? ¿Por qué hay acusador? ¿Por qué hay litigio? Porque Él es humilde. Él es humilde y Él estableció un sistema dentro del reino que Él mismo respeta. Y si Él respeta el sistema que Él mismo desarrolló, ¿quién es uno para no obedecerlo? Bueno, ahí está la bendición y el misterio del sistema del reino. Que gracias a ese sistema establecido, Él muestra bondad y misericordia para con el criminal. Él primero muestra misericordia y retrasa la llegada del castigo. Pero cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay reajuste, cuando no hay comprensión del mal, dice el Eterno, dale duro, como le fue a Job. Dale duro, ni modo. Mándale terror, mándale confusión, mándale avispas, mándale humillación, mándale cárcel. No queda otra con él. Y así sigue funcionando esto. Así que, familia, tú decides cómo opera este mecanismo, a tu favor o en tu contra. Lo único que sí te voy a decir es, nadie puede justificar su pecado. Nadie puede decir, hice esto que a ti no te gusta, que tú no apruebas, no hay forma. No hay forma de hacerlo. ¿Quién se justificará ante el Eterno? Ni Mashiach mismo se justificó cuando Él cargó sobre sí todos los pecados del mundo. Se enmugró, se ensució por todos nosotros, siendo el Hijo perfecto, siendo el primogénito de entre los hijos de Elohim. Y aún Él pudiendo justificarse porque era puro, se hizo pecador, se hizo contaminado e impuro por todos nosotros. Y Él justifica al pecador, pero al arrepentido, no al descuidado, al irresponsable, al beligerante, pónganle adjetivos calificativos, al sinvergüenza. No, a esos no. Él justificó al pecador arrepentido. Dale un aplauso al Creador.